Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU una vez Mood-S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un buen chisme. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un evento que ha cautivado a medio mundo, un cuento de hadas moderno que nos ha tenido a todos suspirando, la boda de Can Yaman y Diletta Leotta. Bueno, tal vez no exactamente Diletta Leotta, pero sur la boda de Can Yaman. Vamos a desentrar más menos algunos secretos, detalles jugosos y cosillas que quizás se perdieron en medio de toda la cobertura mediática. Preparo copyright se para una inmersión superíndice 3N profunda en el Dua Mood-S especial de Can. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o incluso si son suscriptores de hace tiempo pero aún no le han dado al voto superíndice 3N de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de mis actualizaciones, chismes jugosos y reflexiones. Asu que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Bien, ahora con monos manos a la obra. La boda de Can Yaman ha sido un tema candente durante aún más menos os. Primero con Diletta, luego sin Diletta, fue una montao más menos rusa de emociones. Y aunque la relación superíndice 3N con Diletta Leotta terminó superíndice 3 abruptamente, dejando a muchos con el corazo superíndice 3N roto y pregunto, QU copyright agua pasado. El sueu más menos o de ver a Can caminando hacia el altar no se desvaneció superíndice 3. Y finalmente ese dúa llegó superíndice 3. Pero QU copyright sabemos realmente de ese dúa. Se hallo de las fotos oficiales y los titulares de las revistas, hay un monto superíndice 3N de detalles que se esconden tras el brillo y el glamour. Vamos a desenterrar algunos de ellos. Para empezar, hablemos del lugar. Can siempre ha sido un enamorado de su paus, Turcua, y quiero a que su boda reflejara esa pasión superíndice 3N. Asu que eligió superíndice 3 un lugar impresionante con vistas al bus superíndice 3 esforo, un lugar cargado de historia y belleza natural. Imaginen la escena, el sol poniente pintando el cielo con tonos dorados y rosados, el agua brillando suavemente y, en medio de todo eso, Can y su novia, radiantes de felicidad. Un sueño más menos ¿verdad? Y hablando de la novia vamos a sumergirnos en el misterio que la rodea. Durante mucho tiempo se mantuvo en secreto la identidad de la afortunada que conquistó superíndice 3 el corazo superíndice 3N de Can. Hubo muchos rumores, especulaciones y hasta apuestas sobre QU copyright, N será la elegida. Finalmente se reveló superíndice 3 su nombre, Francesca Chillemi. La talentosa y bellísima actriz italiana. La sorpresa fue mayúscula, ya que ambos se conocían desde hace aún más menos os, habiendo compartido pantalla en la serie Viola come il mare. La amistad se transformó superíndice 3 en amor. QU copyright, N lo dirua. Francesca, como era de esperar, luco absolutamente espectacular. Para el gran dúa eligió superíndice 3 un diseño más menos o elegante y sofisticado, un vestido de corte clásico pero con toques modernos que resaltaban su belleza natural. Se dice que el vestido fue confeccionado por un famoso diseño más menos ador italiano, y que los detalles, como el encaje y los bordados, fueron elegidos cuidadosamente para reflejar la personalidad de Francesca. Un vestido digno de una reina. En cuanto a Can QU copyright les puedo decir que no sepan ya. El actor conocido por su impecable estilo, lució superíndice 3 un traje a medida que resaltaba su figura a QU copyright tica. Optó superíndice 3 por un corte clásico pero con un toque moderno, eligiendo una tela de alta calidad en un tono azul oscuro que contrastaba a la perfección superíndice 3N con su piel bronceada y sus ojos penetrantes. Simplemente irresistible. Pero ese hallo del glamour y la elegancia, la boda de Can Yaman y Francesca Chillemi fue una celebración superíndice 3N del amor verdadero. Los invitados, familiares y amigos cercanos, fueron testigos de la unión superíndice 3N de dos almas gemelas, dos personas que se encontraron en el momento perfecto y decidieron construir un futuro juntos. Se rumorea que la ceremonia fue muy emotiva, con discursos conmovedores y momentos llenos de lágrimas de alegría. Los votos matrimoniales de Can y Francesca fueron especialmente conmovedores, con promesas de amor eterno y compromiso incondicional.
Dicen que no hubo un solo ojo seco en toda la sala. Después copyright S de la ceremonia, los invitados disfrutaron de una lujosa recepción superíndice 3N, con comida exquisita, música en vivo y un ambiente festivo. Se dice que la fiesta duró superíndice 3 hasta altas horas de la madrugada, con todos bailando y celebrando el amor de Can y Francesca. Pero ¿Q copyright Moon S sabemos de esta boda? Q es donde entran en juego los secretos y los detalles jugosos. Por ejemplo, se dice que Can le dedicó superíndice 3 una canción superíndice 3N a Francesca durante la recepción superíndice 3N. Su como lo oyen. El actor, conocido por su talento artístico, tomó superíndice 3 el micro superíndice 3 fono y cantó superíndice 3 una balada romántica que escribió superíndice 3 especialmente para su esposa. Q copyright romántico. Otro detalle interesante es que en lugar de los tradicionales regalos de boda, Can y Francesca pidieron a sus invitados que hicieran donaciones a una organización superíndice 3N Venu Copyright FICA que apoya a New más menos os necesitados. Un gesto noble y solidario que demuestra el gran corazón superíndice 3N de esta pareja. Y por último, pero no menos importante, se rumorea que la luna de miel de Can y Francesca será en un destino exu superíndice 3 tico, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Se dice que eligieron un lugar paradisíaco con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes impresionantes. Un lugar perfecto para relajarse, desconectar y disfrutar de su amor. Por supuesto, muchos se preguntan ¿Q copyright piensa Diletta Leotta de todo esto? Aunque no ha hecho declaraciones públicas al respecto, fuentes cercanas a la presentadora aseguran que estuvo feliz por Can y le desea lo mejor en su matrimonio. Dicen que Diletta ha pasado página y estuvo centrada en su propia vida y su carrera. En fin, la boda de Can Yaman y Francesca Chillemi ha sido un evento inolvidable, un cuento de hadas moderno que nos ha demostrado que el amor verdadero existe. Una celebración superíndice 3N de la felicidad, la unión superíndice 3N y el compromiso. Les deseamos a Can y Francesca toda la felicidad del mundo. Y ahora, para resumir, hemos explorado los detalles jugosos de la boda de Can Yaman, desde el lugar de ensueu más menos o hasta el misterio que rodeaba a la novia, pasando por los detalles últimos de la ceremonia y la recepción superíndice 3N. Hemos descubierto algunos secretos y rumores, y hemos analizado la reacción superíndice 3N de Diletta Leotta. En definitiva, hemos hecho una inmersión superíndice 3N profunda en el Dua Mood S especial de Can. Gracias a todos por acompañar más menos arme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la boda de Can Yaman. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que estuvieron del otro lado de la pantalla. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la boda de Can Yaman? ¿Les sorprendió superíndice 3 la identidad de la novia? ¿Q copyright opinan del vestido de Francesca? Du copyright gemme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias de nuevo por su apoyo y por estar siempre au. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero esperen. La historia no termina acu. Como saben, me encanta indagar hasta el último detalle, asu que no puedo dejarlo sin explorar a fondo cada aspecto de esta boda de ensueu más menos o prepu, rense para mu, ese chisme jugoso y detalles exclusivos. Asterisco asterisco el secreto de True, ese del lugar elegido asterisco asterisco. Como ya les contu copyright, canquero a que su boda reflejara su amor por Turcua. Pero la elección superíndice 3N del lugar a orillas del bus superíndice 3 esforo no fue solo una cuestión superíndice 3N de patriotismo. Hay una historia mucho ese romántica de True S. Resulta que Can solo a pasear por esa zona cuando era joven, más menos ando con el dúa en que encontrará el amor verdadero. Siempre imagino superíndice 3 casarse en ese lugar mágico, con el sonido de las olas y la brisa marina como testigos de su unión superíndice 3N. Es como sacado de una película.
Ademud S, el lugar en su tiene una historia fascinante. Fue una antigua residencia otomana, restaurada con esmero para conservar su encanto original. Los jardines estaban impecablemente cuidados, con flores exu superíndice 3 ticas y fuentes de agua que creaban un ambiente de ensueu más menos o. La vista panorámica del bus superíndice 3 esforo era simplemente impresionante, con los barcos navegando suavemente y las luces de Estambul brillando en la distancia. Un escenario perfecto para una boda de cuento de hadas. Francesca Chillemi, mudo ese que una cara bonita ***. Ya sabemos que Francesca es una actriz talentosa y hermosa, pero su historia es aún muy inspiradora de lo que imaginamos. Antes de alcanzar la fama, Francesca trabajó superíndice 3 como modelo y participó superíndice 3 en varios concursos de belleza. Incluso ganó superíndice 3 el título de Miss Italia en 2003, lo que la catapultó superíndice 3 a la fama. Pero a pesar del glamour y la atención superíndice 3 en medio urtica, Francesca nunca perdió superíndice 3 su humildad y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Después copyright S de su reinado como Miss Italia, Francesca estudió superíndice 3 actuación superíndice 3N y comenzó superíndice 3 a trabajar en televisión superíndice 3N y cine. Su talento y dedicación superíndice 3N la llevaron a conseguir papeles cada vez más importantes, hasta convertirse en una de las actrices más queridas de Italia. Además de su carrera como actriz, Francesca también copyright N es una empresaria exitosa, con su propia línea de ropa y accesorios. Una mujer polifacu copyright tica y empoderada. El vestido de novia, un símbolo de amor y elegancia ***. El vestido de novia de Francesca fue sin duda uno de los aspectos más comentados de la boda. Como les dije antes, fue confeccionado por un famoso diseu más menos ador italiano, cuyo nombre prefiero mantener en secreto para proteger su privacidad. El diseu más menos ador trabajó superíndice 3 en estrecha colaboración superíndice 3N con Francesca para crear un vestido que reflejara su personalidad y su estilo. El vestido era de corte clásico con una falda larga y fluida y un corpiu más menos o ajustado que resaltaba la figura de Francesca. El encaje y los bordados eran de una calidad excepcional, con detalles intrincados que aún más menos aduan un toque de sofisticación superíndice 3N. Se dice que el encaje fue importado de Francia y que los bordados fueron realizados a mano por artesanos italianos. Pero lo más especial del vestido era su simbolismo. Cada detalle fue elegido cuidadosamente para representar el amor y la unión superíndice 3N entre Can y Francesca. Por ejemplo, el encaje representaba la delicadeza y la feminidad de Francesca, mientras que los bordados simbolizaban la fuerza y la pasión superíndice 3N de Can. El color blanco del vestido representaba la pureza y la inocencia del amor verdadero. Un vestido con un significado profundo y especial. ***, la canción superíndice 3N de amor de Can. Un regalo inolvidable ***. Como ya les contó copyright, Can sorprendió superíndice 3 a Francesca durante la recepción superíndice 3N al cantarle una balada romántica que escribió superíndice 3 especialmente para ella. Copyright gesto tan dulce y romántico. Pero lo que no les dije es que Can llevó superíndice 3 meses trabajando en esta canción superíndice 3N, dedicando horas a componer la letra y la música. La canción superíndice 3N era una declaración superíndice 3N de amor sincera y emotiva, con letras que hablaban de la belleza de Francesca, su bondad y su capacidad para hacerlo feliz. La música era suave y melodiosa, con arreglos orquestales que aún más menos aduan un toque de romanticismo. Se dice que Can ensayó superíndice 3 la canción superíndice 3N durante semanas, para asegurarse de que su interpretación superíndice 3N fuera perfecta. Cuando cantó superíndice 3 el micro superíndice 3 fono y comenzó superíndice 3 a cantar, todos los invitados quedaron sin aliento. La voz de Can era dulce y emotiva, y sus palabras llegaban al corazón superíndice 3N de todos. Francesca estaba visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante. Fue un momento mágico e inolvidable, que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos los presentes. ***, la luna de miel, un secreto bien guardado ***. Como les dije antes, se rumorea que Can y Francesca eligieron un destino exu superíndice 3 tico para su luna de miel. Pero el destino exacto se mantuvo en secreto, para proteger su privacidad y permitirles disfrutar de su tiempo juntos sin interrupciones.
Sin embargo, tengo algunas pistas que puedo compartir con ustedes. Se dice que eligieron un lugar paradisíaco con playas de arena blanca, aguas cristalinas y paisajes impresionantes. También copyright en se rumorea que el lugar es conocido por su rica cultura y su deliciosa gastronomía. ¿Veis un dome en estas pistas? Creo que Can y Francesca podrían haber elegido un destino como las Maldivas, las Seychelles o Bali. Estos lugares son conocidos por su belleza natural, su ambiente romántico y su oferta de actividades y experiencias inolvidables. Un lugar perfecto para celebrar el amor y comenzar una nueva etapa en sus vidas. *** El legado de Diletta Leotta ***. Por supuesto, no podíamos hablar de la boda de Can Yaman sin mencionar a Diletta Leotta, su expareja. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can y Diletta fue muy mediática y generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N. Muchos fans esperaban que la pareja llegara al altar, pero lamentablemente su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. Aunque Diletta no estuvo presente en la boda, su nombre estuvo en boca de muchos. Algunos se preguntaban Ceu superíndice 3 mo se sentirá al ver a Can casarse con otra persona, mientras que otros le deseaban lo mejor en su propia vida y su carrera. Fuentes cercanas a Diletta aseguran que estuvo feliz por Can y le desea lo mejor en su matrimonio. Dicen que Diletta ha pasado página y estuvo centrada en su propia vida y su carrera. De hecho, Diletta estuvo trabajando en varios proyectos nuevos y estuvo muy feliz y realizada que nunca. Una mujer fuerte e independiente que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante. En resumen, la boda de Can Yaman y Francesca Chillemi fue un evento inolvidable, lleno de glamour, elegancia y romanticismo. Pero ese año de la pompa y el boato, fue una celebración superíndice 3N del amor verdadero, la unión superíndice 3N y el compromiso. Les deseamos a Can y Francesca toda la felicidad del mundo. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3N profunda en la boda de Can Yaman y que hayan aprendido algo nuevo y emocionante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que Greneau del otro lado de la pantalla. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre la boda de Can Yaman. Me encanta leer sus mensajes y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutarlo, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Gracias de nuevo por su apoyo y por estar siempre Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme nunca termina. Cara guiño.